Bajo el sol abrasador de una tarde de verano, un niño de apenas 10 años empuja con esfuerzo una silla de ruedas vieja y desgastada. En ella, su abuela, una mujer de cabello blanco y rostro cansado, observa con tristeza cómo su nieto lucha por avanzar en una calle empinada. A su alrededor, la gente pasa sin detenerse, ignorando la escena. Pero entre la multitud, un hombre de traje impecable y mirada seria se detiene, intrigado por la determinación del niño. Lo que ve en ese instante cambiará no solo la vida del pequeño y su abuela, sino también la suya para siempre. La ciudad de Sevilla, con sus calles adoquinadas y su arquitectura histórica, era un lugar lleno de contrastes. En el centro, los turistas llenaban las plazas, disfrutando de la música flamenca y los aromas de la comida local. Pero en los barrios más humildes, la vida era muy diferente. Allí, en una pequeña casa de paredes descascaradas, vivían Samuel y su abuela Carmen. Samuel, a pesar de su corta edad, había asumido la responsabilidad de cuidar a su abuela, quien sufría de una enfermedad que la había dejado en silla de ruedas. Cada día Samuel se levantaba temprano para preparar el desayuno, ayudar a su abuela a vestirse y luego salir a las calles a vender flores que recogía de un parque cercano. No era mucho, pero lo suficiente para comprar algo de comida y los medicamentos que Carmen necesitaba. A pesar de las dificultades, Samuel nunca se quejaba. Su amor por su abuela era más fuerte que cualquier adversidad. Esa tarde, mientras empujaba la silla de ruedas por una calle concurrida, Samuel se detuvo frente a una tienda de lujo. En el Tissot Point escaparate, un maniquí vestía un traje elegante que parecía sacado de otro mundo. Samuel no podía evitar preguntarse cómo sería vivir una vida donde no tuviera que preocuparse por el dinero o la salud de su abuela. Pero rápidamente apartó esos pensamientos. No tenía tiempo para soñar. Tenía que seguir adelante. En ese momento, un hombre salió de la tienda. Era alto, de cabello oscuro y perfectamente peinado. Su traje, de un azul profundo, parecía brillar bajo el sol. Era Alejandro Martín, un empresario conocido en toda la ciudad por su éxito en el mundo de los negocios. Alejandro era un hombre que lo tenía todo: dinero, poder y una reputación impecable. Pero detrás de su fachada de éxito había un vacío que ni él mismo entendía. Cuando Alejandro vio a Samuel y a su abuela, algo en su interior se removió. No era común que se detuviera a observar a la gente en la calle, pero había algo en la expresión de Samuel, en su determinación y en la forma en que cuidaba a su abuela que lo hizo detenerse. «Disculpa, chico», dijo Alejandro acercándose. «¿Necesitas ayuda?» Samuel levantó la mirada, sorprendido. No estaba acostumbrado a que alguien le ofreciera ayuda, y mucho menos un hombre como aquel, que parecía venir de un mundo completamente diferente al suyo. «No, señor, estoy bien», respondió Samuel, con una mezcla de timidez y orgullo. Alejandro notó el sudor en la frente del niño y el estado desgastado de la silla de ruedas. Algo en esa escena le recordó a su propia infancia, a los días en que su madre trabajaba incansablemente para darle una vida mejor. Sin pensarlo demasiado, sacó su billetera y le ofreció un billete. «Toma, para que compres algo de comer». Samuel miró el billete, pero no lo tomó. En cambio, negó con la cabeza. «Gracias, señor, pero no puedo aceptarlo. Mi abuela y yo estamos bien». Alejandro quedó sorprendido por la respuesta. En su mundo el dinero lo resolvía todo, pero aquí estaba este niño rechazando su ayuda con una dignidad que no había visto en mucho tiempo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Alejandro intrigado. «Samuel», respondió el niño. «Y ella es mi abuela, Carmen». Alejandro se agachó para estar a la altura de Carmen, quien lo miraba con una mezcla de curiosidad y gratitud. «Es un buen chico, su nieto», dijo Carmen con una sonrisa débil. «Hace todo por mí». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo enfocado en su carrera y en acumular riquezas que había olvidado lo que realmente importaba. En ese momento tomó una decisión que cambiaría su vida. «Samuel, ¿qué te parece si los invito a cenar esta noche? Hay un restaurante cerca donde podemos hablar con calma». Samuel dudó. No estaba acostumbrado a aceptar invitaciones de extraños, pero algo en la mirada de Alejandro le transmitía confianza. «Está bien, señor, pero solo si mi abuela está de acuerdo». Carmen asintió, y Alejandro sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Perfecto. Los recogeré a las 8». Esa noche, mientras Samuel y Carmen se preparaban para la cena, Alejandro no podía dejar de pensar en ellos. Había algo en esa familia que lo conmovía profundamente, algo que lo hacía cuestionar todo lo que había creído importante hasta ese momento. No sabía exactamente qué era, pero estaba decidido a descubrirlo. Esa noche, a las 8 en punto, Alejandro llegó a la pequeña casa donde vivían Samuel y Carmen. El lugar era modesto, con paredes desgastadas y un jardín descuidado, pero había algo cálido en el ambiente.
algo que Alejandro no había sentido en mucho tiempo. Tocó la puerta y después de unos segundos Samuel apareció, vestido con una camisa limpia pero visiblemente vieja. A su lado Carmen estaba en su silla de ruedas, con un vestido sencillo y una sonrisa tímida. «Buenas noches, señor Alejandro», dijo Samuel con un tono educado pero reservado. «Buenas noches, Samuel». «Buenas noches, señora Carmen», respondió Alejandro, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. Samuel ayudó a su abuela a subir al auto de Alejandro, un vehículo lujoso que parecía fuera de lugar en ese barrio humilde. Durante Tizentain, el trayecto al restaurante, el silencio llenó el espacio. Samuel miraba por la ventana, fascinado por las luces de la ciudad, mientras Carmen observaba a Alejandro con curiosidad. Por su parte, Alejandro intentaba encontrar las palabras adecuadas para romper el hielo, pero no estaba acostumbrado a este tipo de situaciones. Al llegar al restaurante, un lugar elegante con mesas cubiertas de manteles blancos y candelabros brillantes, Samuel y Carmen se sintieron fuera de lugar. Los clientes vestidos con ropa cara los miraban con curiosidad, y Samuel bajó la mirada incómodo. Alejandro notó su incomodidad y se inclinó hacia él. «No te preocupes por ellos, Samuel. Esta noche ustedes son mis invitados especiales». Las palabras de Alejandro lograron calmar un poco a Samuel, quien ayudó a su abuela a acomodarse en la mesa. Cuando el camarero llegó con los menús, Samuel los miró con nerviosismo. Nunca había estado en un lugar así y no entendía los nombres de los platos. Alejandro, al darse cuenta, tomó la iniciativa. «¿Qué les parece si yo ordeno por todos?», preguntó con una sonrisa amable. Carmen asintió agradecida y Samuel simplemente dijo: «Está bien, señor». Mientras esperaban la comida, Alejandro intentó iniciar una conversación. «Samuel, cuéntame un poco más sobre ti. ¿Cómo es tu día a día?». Samuel dudó por un momento, pero finalmente respondió: «Me levanto temprano para ayudar a mi abuela. Luego voy al parque a recoger flores y las vendo en la calle. Con lo que gano compro comida y sus medicinas». Alejandro sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. No podía imaginar a un niño tan joven cargando con tantas responsabilidades. Miró a Carmen, quien lo observaba con una mezcla de orgullo y tristeza. «Es un buen chico», dijo Carmen con la voz suave. «Siempre ha sido así, desde que era pequeño. Después de que sus padres murieron, él se encargó de todo». Alejandro quedó en silencio por un momento. No sabía qué decir. Había pasado toda su vida rodeado de lujos, sin preocuparse por nada más que por sus negocios, y ahora estaba frente a un niño que había sacrificado su infancia para cuidar a su abuela. La comida llegó, y por un rato, la conversación se detuvo. Samuel y Carmen comieron con entusiasmo, disfrutando de sabores que nunca antes habían probado. Alejandro los observaba en silencio, sintiendo una mezcla de admiración y culpa. ¿Cómo era posible que él, con todos sus recursos, nunca hubiera hecho nada por ayudar a personas como ellos? Después de la cena, Alejandro los llevó de regreso a su casa. Antes de despedirse, se volvió hacia Samuel. «Samuel, ¿te gustaría trabajar conmigo? Podrías ayudarme en mi oficina después de la escuela, y yo me encargaría de que tú y tu abuela tengan todo lo que necesiten». Samuel lo miró con los ojos muy abiertos, sorprendido por la oferta. Nunca había pensado en la posibilidad de tener un trabajo que no implicara estar en la calle. «No sé, señor. Tendría que hablarlo con mi abuela». Carmen, que había estado escuchando en silencio, tomó la mano de su nieto. «Samuel, creo que deberías aceptar. Es una oportunidad que no se presenta todos los días». Samuel asintió lentamente, todavía procesando lo que acababa de suceder. «Está bien, señor Alejandro. Acepto». Alejandro sonrió, sintiendo una extraña pero agradable sensación de satisfacción. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. Esa noche, mientras conducía de regreso a su casa, Alejandro no podía dejar de pensar en Samuel y Carmen. Había algo en ellos que lo conmovía profundamente, algo que lo hacía cuestionar todo lo que había creído importante hasta ese momento. Sabía que ayudar a Samuel era solo el comienzo, pero no tenía idea de cuánto cambiaría su vida en los días por venir. Por su parte, Samuel se quedó despierto hasta tarde, hablando con su abuela sobre lo que había sucedido. Aunque estaba emocionado por la oportunidad, también sentía miedo. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si Alejandro cambiaba de opinión? Carmen, con su sabiduría y paciencia, lo tranquilizó. «Samuel, tú eres un niño especial. Alejandro lo vio, y por eso quiere ayudarte. Confía en ti mismo, porque yo confío en ti». Las palabras de su abuela le dieron a Samuel la fuerza que necesitaba.
A la mañana siguiente se levantó temprano, listo para comenzar una nueva etapa en su vida. No sabía qué le esperaba, pero estaba decidido a dar lo mejor de sí. Y aunque no podía imaginarlo en ese momento, su decisión de confiar en Alejandro marcaría el inicio de una transformación que cambiaría no solo su vida, sino también la de todos los que lo rodeaban. Los días siguientes marcaron el inicio de una nueva etapa para Samuel y su abuela Carmen. Alejandro, fiel a su palabra, organizó todo para que Samuel pudiera trabajar con él después de la escuela. Pero antes de comenzar, se aseguró de que el niño tuviera lo necesario para sentirse cómodo y preparado. Una mañana Alejandro llegó a la casa de Samuel con una gran sorpresa: una silla de ruedas nueva para Carmen y una mochila llena de útiles escolares para Samuel. «Esto es para ustedes», dijo Alejandro con una sonrisa cálida. «Quiero que tengan lo que necesitan para empezar esta nueva etapa». Carmen, con lágrimas en los ojos, acarició la silla de ruedas, que era mucho más cómoda y funcional que la vieja y desgastada que habían usado durante años. «No sé cómo agradecerle, señor Alejandro», dijo Carmen con la voz quebrada por la emoción. «Esto significa mucho para nosotros». «No tienen que agradecerme nada», respondió Alejandro inclinándose para mirarla a los ojos. «Ustedes me están enseñando más de lo que yo podría darles». Samuel, por su parte, estaba emocionado, pero también nervioso. Aunque estaba agradecido por la oportunidad, no podía evitar sentir que no estaba a la altura. Alejandro, al notar su inquietud, lo llevó a un lado y le puso una mano en el hombro. «Samuel, no tienes que preocuparte. No espero que sepas todo desde el principio. Lo importante es que tengas ganas de aprender, y yo estaré aquí para ayudarte». Las palabras de Alejandro tranquilizaron a Samuel, quien comenzó a trabajar con él esa misma semana. En la oficina, Alejandro le asignó tareas sencillas al principio, como organizar papeles y ayudar con pequeños encargos. Pero con el tiempo, Samuel demostró ser mucho más capaz de lo que nadie esperaba. Su curiosidad y su disposición para aprender lo llevaron a destacar rápidamente, ganándose el respeto de los empleados de Alejandro. Sin embargo, no todo fue fácil. Samuel tuvo que enfrentarse a los prejuicios de algunas personas que no entendían por qué un niño de un barrio humilde estaba trabajando en una empresa tan prestigiosa. Un día, mientras organizaba unos documentos, escuchó a 2 empleados murmurar cerca de él: «¿Qué hace ese niño aquí? No tiene nada que ver con este lugar. Seguro que Alejandro lo trajo por lástima. No durará mucho». Las palabras hirieron a Samuel, pero en lugar de rendirse, decidió demostrar que estaban equivocados. Trabajó más duro que nunca, aprendiendo todo lo que podía y pidiendo ayuda cuando lo necesitaba. Alejandro, al notar su esfuerzo, se sintió aún más orgulloso de él. «Samuel, estás haciendo un trabajo increíble», le dijo un día mientras revisaban unos documentos juntos. «Tienes un futuro brillante por delante y quiero ayudarte a alcanzarlo». Mientras tanto, la relación entre Alejandro y Carmen también se fortalecía. Alejandro comenzó a visitarla con más frecuencia, llevándole medicinas y alimentos y pasando tiempo con ella. Carmen, con su sabiduría y calidez, se convirtió en una especie de consejera para Alejandro, quien comenzó a abrirse sobre su propia vida. «¿Sabe, Carmen?», le dijo una tarde mientras tomaban té en el pequeño jardín de su casa. «Siempre pensé que el éxito era lo único que importaba, pero desde que conocí a usted y a Samuel, me doy cuenta de que estaba equivocado». Carmen lo miró con una sonrisa suave. «El éxito no se mide por lo que tienes, Alejandro, sino por lo que das. Y usted está dando mucho más de lo que cree». Las palabras de Carmen resonaron profundamente en Alejandro, quien comenzó a cuestionar aún más su estilo de vida. Aunque seguía siendo un hombre de negocios exitoso, ahora dedicaba más tiempo a ayudar a los demás, comenzando con Samuel y Carmen. Pero no todo fue un camino fácil. Un día, mientras Samuel regresaba a casa después del trabajo, un grupo de chicos mayores lo interceptó en la calle. Eran conocidos en el barrio por causar problemas, y al ver a Samuel con su nueva mochila y su ropa limpia, comenzaron a burlarse de él. «Míralo, el niño rico», dijo uno de ellos empujándolo. «¿Te crees mejor que nosotros ahora?». Samuel intentó ignorarlos, pero los chicos no lo dejaron en paz. Uno de ellos le arrebató la mochila y comenzó a vaciar su contenido en el suelo. Samuel, furioso pero asustado, intentó recuperarla, pero los chicos eran más fuertes. En ese momento, un vecino que pasaba por allí intervino, ahuyentando a los chicos y ayudando a Samuel a recoger sus cosas. Aunque no resultó herido, el incidente dejó a Samuel profundamente afectado. Esa noche, mientras cenaban, le contó a su abuela lo que había sucedido. «No quiero volver a trabajar, abuela», dijo, con lágrimas en los ojos.
No quiero que me sigan molestando. Carmen lo abrazó con fuerza tratando de consolarlo. Samuel, no puedes dejar que el miedo te detenga. Eres más fuerte de lo que crees y Alejandro está contigo. No estás solo. Al día siguiente, Samuel les contó a Alejandro lo que había pasado. Alejandro, furioso por lo sucedido, le aseguró que haría todo lo posible para protegerlo. Samuel, no voy a permitir que nadie te haga daño. Eres parte de mi familia ahora y siempre estaré aquí, para ti. Las palabras de Alejandro le dieron a Samuel la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Aunque todavía tenía miedo, decidió no rendirse. Con el apoyo de Alejandro y Carmen, continuó trabajando y aprendiendo, demostrando a todos que era mucho más que un niño de un barrio humilde. Con el tiempo, Samuel comenzó a destacar aún más en la oficina, ganándose el respeto de todos. Alejandro, por su parte, se dio cuenta de que ayudar a Samuel y a Carmen le había dado un propósito que nunca había tenido antes. Por primera vez en su vida sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. Pero justo cuando las cosas parecían estar mejorando, un nuevo desafío apareció en el horizonte, uno que pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. La vida de Samuel y Carmen parecía estar finalmente en equilibrio. Samuel había encontrado un lugar en la oficina de Alejandro, donde no solo aprendía sobre el mundo de los negocios, sino también sobre la importancia de la perseverancia y el trabajo en equipo. Carmen, por su parte, disfrutaba de una calidad de vida que no había tenido en años, gracias a los cuidados y la atención que Alejandro les brindaba. Sin embargo, como suele suceder en la vida, la calma no duró mucho. Tarde, mientras Samuel trabajaba en la oficina, Alejandro recibió una llamada inesperada de los servicios sociales. La voz al otro lado de la línea era seria y directa. Señor Martín, hemos recibido una denuncia anónima sobre la situación de Samuel. Al parecer, alguien cuestiona si usted está actuando dentro de la legalidad al tenerlo trabajando en su empresa y viviendo bajo su protección. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Aunque sabía que todo lo que había hecho por Samuel y Carmen era con las mejores intenciones, también entendía que el sistema podía ser implacable. La voz continuó. Tendremos que realizar una investigación. Mientras tanto, Samuel no podrá trabajar con usted ni permanecer bajo su cuidado hasta que se resuelva la situación. Alejandro intentó protestar, pero la decisión ya estaba tomada. Esa noche, cuando llevó a Samuel a casa, tuvo que darle la noticia. El niño, que había comenzado a ver a Alejandro como una figura paterna, no pudo contener las lágrimas. ¿Qué significa esto, señor Alejandro?, preguntó Samuel con la voz temblorosa. ¿Ya no puedo trabajar con usted? ¿Nos va a dejar? Alejandro se arrodilló frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Samuel, nunca voy a dejarte. Esto es solo un obstáculo, pero lo superaremos, juntos. Te prometo que haré todo lo posible para que podamos seguir adelante. Carmen, que había estado escuchando en silencio, tomó la mano de su nieto. Samuel, confía en Alejandro. Él siempre ha estado con nosotros y no nos abandonará ahora. Aunque las palabras de Alejandro y Carmen le dieron algo de consuelo, Samuel no podía evitar sentirse asustado. Durante los días siguientes, los trabajadores sociales visitaron su casa, hicieron preguntas y revisaron cada detalle de su vida. Samuel, que nunca había tenido que enfrentarse a algo así, se sintió vulnerable y expuesto. Mientras tanto, Alejandro trabajaba incansablemente para resolver la situación. Contrató a un abogado especializado en casos de custodia y comenzó a reunir pruebas de todo lo que había hecho por Samuel y Carmen. Sin embargo, no fue fácil. La denuncia anónima había generado dudas y algunos de los empleados de Alejandro comenzaron a cuestionar sus decisiones. ¿Por qué se está complicando tanto la vida por ese niño?, le preguntó uno de sus socios durante una reunión. Esto podría dañar su reputación. Alejandro, que siempre había sido un hombre calculador y pragmático, respondió con una firmeza que sorprendió a todos. Porque no se trata de mi reputación, se trata de hacer lo correcto. Y si eso significa enfrentar críticas o perder negocios, estoy dispuesto a hacerlo. Las palabras de Alejandro resonaron en la sala, dejando claro que estaba dispuesto a luchar por Samuel sin importar las consecuencias. El momento de mayor tensión llegó cuando los servicios sociales decidieron que Samuel debía ser trasladado temporalmente a un hogar de acogida mientras se resolvía el caso. La noticia cayó como un balde de agua fría para todos. Samuel, desesperado, se aferró a Alejandro. «No quiero irme», gritó con lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, no me dejes». Alejandro lo abrazó con fuerza, sintiendo como el corazón se le rompía en 1000 pedazos. «Samuel, esto no es un adiós, es solo temporal. Te prometo que haré todo lo posible para traerte de vuelta».
Carmen, aunque trataba de mantenerse fuerte, no pudo evitar llorar al ver cómo se llevaban a su nieto. Alejandro, por su parte, sintió una mezcla de rabia e impotencia, pero sabía que no podía rendirse. Durante las semanas siguientes, Alejandro dedicó todo su tiempo y recursos a resolver el caso. Presentó documentos, testimonios y pruebas de que Samuel estaba mejor bajo su cuidado. Incluso organizó una reunión con los trabajadores sociales para explicarles su relación con el niño y cómo había cambiado su vida desde que lo conoció. Mientras tanto, en el hogar de acogida, Samuel luchaba por adaptarse. Aunque los cuidadores eran amables, no podía evitar sentirse solo y abandonado. Cada noche se sentaba junto a la ventana, mirando las estrellas y recordando las palabras de Alejandro. «No voy a dejarte, Samuel. Pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti». Esas palabras le daban fuerza, pero también lo llenaban de dudas. ¿Y si Alejandro no lograba traerlo de vuelta? ¿Y si todo lo que habían construido juntos se desmoronaba? Finalmente, después de semanas de incertidumbre, llegó el día de la audiencia. Alejandro, vestido con su mejor traje, se presentó ante el juez con una carpeta llena de documentos y una determinación inquebrantable. Samuel y Carmen también estaban allí, junto con el abogado de Alejandro. Durante la audiencia, Alejandro habló con el corazón en la mano. «Señoría, no estoy aquí para defenderme, sino para defender a Samuel. Este niño no es solo alguien a quien ayudé, es parte de mi familia. Desde que lo conocí, mi vida cambió por completo. Y no puedo imaginar un futuro sin él». Las palabras de Alejandro conmovieron a todos en la sala, incluyendo al juez. Después de deliberar, el juez tomó una decisión. «Señor Martín, queda claro que usted ha actuado con las mejores intenciones y que Samuel está mejor bajo su cuidado. Por lo tanto, le otorgo la custodia temporal mientras se completa el siguiente proceso de adopción». Las lágrimas corrieron por el rostro de Samuel mientras corría hacia Alejandro y lo abrazaba con fuerza. Carmen, desde su silla de ruedas, sonrió con alivio, sabiendo que su nieto estaba en buenas manos. Esa noche, de regreso en casa, Alejandro, Samuel y Carmen celebraron juntos. Aunque sabían que aún quedaban desafíos por delante, también sabían que mientras estuvieran juntos podían superar cualquier cosa. La vida de Alejandro, Samuel y Carmen tomó un giro definitivo después de la audiencia. Aunque el proceso de adopción aún estaba en marcha, la custodia temporal le permitió a Alejandro demostrar que no solo estaba dispuesto a cuidar de Samuel, sino también a construir un hogar lleno de amor y estabilidad para él y su abuela. Lo que comenzó como un acto de generosidad se había transformado en un vínculo inquebrantable que cambiaría sus vidas para siempre. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños momentos que fortalecieron aún más su relación. Alejandro, que antes vivía para trabajar, ahora encontraba alegría en cosas simples. Ayudar a Samuel con sus tareas escolares, escuchar las historias de Carmen sobre su juventud y compartir cenas en familia. Por primera vez en años, su casa, antes fría y vacía, se llenaba de risas, conversaciones y el calor de un verdadero hogar. Sin embargo, Alejandro sabía que su responsabilidad no terminaba con Samuel y Carmen. La experiencia de conocerlos y ver las dificultades que habían enfrentado lo había transformado profundamente. Decidió que quería hacer algo más grande, algo que pudiera impactar la vida de muchas más personas. Fue entonces cuando nació la idea de crear una fundación. Una noche, mientras cenaban, Alejandro compartió su plan con Samuel y Carmen. «He estado pensando en todo lo que hemos pasado juntos», dijo, mirando a ambos con una sonrisa. «Y creo que podemos hacer algo para ayudar a otros niños y familias que están en situaciones similares a la nuestra». Samuel, con los ojos brillantes de emoción, preguntó: «¿Cómo, señor Alejandro?» «Quiero crear una fundación», respondió Alejandro. «Un lugar donde los niños que no tienen hogar o que están en situaciones difíciles puedan encontrar apoyo, educación y una oportunidad de tener una vida mejor. Y quiero que ustedes dos me ayuden a hacerlo». Carmen, conmovida, tomó la mano de Alejandro. «Es una idea maravillosa, Alejandro. Estoy segura de que cambiarás muchas vidas, como cambiaste la nuestra». Samuel, emocionado, asintió con entusiasmo. «Quiero ayudar. Quiero que otros niños tengan la misma oportunidad que yo tuve». Con el apoyo de Samuel y Carmen, Alejandro comenzó a trabajar en la fundación a la que llamaron Manos Unidas. Utilizó sus recursos y contactos para reunir un equipo de expertos en trabajo social, educación y psicología. La misión de la fundación era clara: brindar un hogar temporal, educación y apoyo emocional a niños en situación de vulnerabilidad, mientras se trabajaba para encontrar soluciones permanentes para ellos.
El primer refugio de Manos Unidas se inauguró en un barrio humilde de Sevilla, no muy lejos de donde vivían Samuel y Carmen. La ceremonia de apertura fue un evento emotivo, al que asistieron personas de toda la comunidad. Samuel, que ahora era visto como un ejemplo de superación, dio un discurso que conmovió a todos los presentes. Hace un tiempo, yo era solo un niño que vendía flores en la calle para cuidar a mi abuela, dijo con la voz temblorosa pero llena de determinación. Nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto. Pero gracias a Alejandro, aprendí que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Y ahora, quiero que otros niños tengan la misma oportunidad que yo tuve. Las palabras de Samuel resonaron profundamente en todos los asistentes y muchos de ellos se ofrecieron como voluntarios para apoyar la fundación. Alejandro, que observaba a Samuel desde un lado del escenario, sintió una mezcla de orgullo y gratitud. Sabía que el camino no había sido fácil, pero también sabía que cada desafío había valido la pena. Con el tiempo, Manos Unidas creció, abriendo refugios en otras ciudades y ayudando a cientos de niños y familias. Alejandro, que antes medía su éxito en términos de dinero y poder, ahora lo medía en sonrisas, abrazos y vidas transformadas. Samuel, por su parte, se convirtió en un joven líder dentro de la fundación, ayudando a otros niños a encontrar su camino y compartiendo su historia para inspirar a otros. Un momento particularmente emotivo llegó cuando el proceso de adopción de Samuel se completó oficialmente. En una pequeña ceremonia en el juzgado, el juez declaró a Alejandro como el padre adoptivo de Samuel. Carmen, que estaba presente, no pudo contener las lágrimas de felicidad. Ahora somos una familia de verdad, dijo Samuel abrazando a Pis Osicinta, Alejandro y a su abuela. Gracias por no rendirse nunca conmigo. Alejandro, conmovido, respondió: gracias a ti, Samuel, por enseñarme lo que realmente importa en la vida. La historia de Alejandro, Samuel y Carmen se convirtió en una inspiración para muchas personas. Medios de comunicación locales e internacionales comenzaron a cubrir su historia, destacando cómo un simple acto de generosidad había desencadenado una cadena de eventos que transformó no solo sus vidas, sino también las de muchas otras personas. En una entrevista para un programa de televisión, Alejandro resumió su experiencia con una frase que se volvió icónica: el verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que das. Y lo que he aprendido de Samuel y Carmen es que el amor y la compasión son las fuerzas más poderosas que existen. La Fundación Manos Unidas continuó creciendo, y Alejandro, Samuel y Carmen siguieron trabajando juntos para llevar esperanza y amor a quienes más lo necesitaban. Aunque enfrentaron nuevos desafíos en el camino, siempre los enfrentaron como una familia, demostrando que los lazos creados desde el corazón son más fuertes que cualquier adversidad. Y así, lo que comenzó como un encuentro casual en una calle de Sevilla se convirtió en una historia de amor, superación y transformación que dejó una huella imborrable en el mundo. ¿Qué te pareció esta historia llena de esperanza y transformación? Nos encantaría saber tu opinión. Si te conmovió tanto como a nosotros, suscríbete para no perderte más relatos inspiradores como este. Además, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos conocerte y saber cómo estas historias llegan a ti. Tu voz es importante.